quiero presentarles unas fotos que las saqué del baúl de los recuerdos. Ese es mi bisabuelo por parte de mi abuela. Se llamaba Casiano. Dicen que tenía un carácter y como mismo luce. Un carácter feo, feo, feo. ¿Eh? Entonces, también les quiero presentar la foto de mi bisabuelo por parte de mi abuelo, Pedro. En mi familia todos son Pedro. Mi tatarabuelo se llamaba Pedro Carriles. Mi bisabuelo, que es este señor elegante, lindo. Ahí está mi bisabuelo venido de España, tío. Cansado de comer chorizo, jamón, queso. Bueno, vino para acá, para Cuba, bueno, para allá, para Cuba, y con su esposa Emilia. Pedro, un hombre, Pedro Carriles, un hombre decente, de palabra, de honor, que tuvo bueno, mi abuelo después, este joven que ven hermoso allí, es mi progenitor. Los Carriles, todo el mundo dice que somos gente linda. ¿Eh? Sí. No, imagínense. Ese es mi papá es veterano también del ejército y ahí tenía unos casi 40 años. Heredó también el respeto, el honor. Y entonces así fuimos conociendo, esa es la boda de mi mamá con mi papá. Mira qué mujer tan linda, la boda de mis padres. Fui conociendo, lentamente fui conociendo de mi familia. Me crié en un ambiente donde mis padres me dormían todas las noches, a mí y a mis hermanos, contándonos historias de mi bisabuelo, de cómo vino de España, de mi familia allá en Naves de Llane, cómo vivían, las propiedades que tenemos todavía por allá, pero que no vamos a reclamar por nada, de esto que lo otro. Y mi abuela, yo recuerdo que mi abuela Gloria, todos le decíamos mamá, mamá tenía en la casa de la abuela, tenía muchas fotografías de estas, de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos, fotografías muy antiguas, pero en la fotografía de los cuartos tenían debajo, recuerdo, como un vaso así con agua y unas flores, de acuerdo a la tradición de la época. Entonces, especialmente en los cumpleaños. De manera que yo sabía, yo me acostaba ahí cuando me iba para la casa de mi abuela, que me tocaba acostarme en el cuarto donde estaban todas las fotos, parecía un funeral aquello, lleno de flores y de cosas. Yo macho al fin, ¿no? Como cubano al fin, macho al fin, yo dormía con la luz prendida por si acaso. ¿Eh? Por si acaso, pero no tenía miedo. Entonces, resulta que sin haber internet, sin haber redes sociales, yo conocía de mi familia. Yo sabía de dónde había venido, por qué había llegado. Y saber de dónde vienes, saber de tu vida pasada, del trabajo que pasaron tus padres para traerte hasta donde estás, de la historia de tu familia, te conecta con algo más grande que tú. Te hace, digamos, no sé, te asocia con algo más poderoso y te hace entender todas las dificultades que tus padres pasaron para darte como decimos en mi país, el carapacho que tienes. Te hace entender cómo vivía tu familia, de dónde vienes. Y entonces vas empezando a comprender que tu vida no es una pieza suelta dentro del gran tablero de lo que llamamos vida, sino es parte de un engranaje perfecto dentro de una genealogía dirigida por el mismo Dios. Así que hay veces que pregunto, bueno, ¿por qué mi abuela guardaba tantas fotos? ¿Tenía miedo de olvidar el pasado o tenía deseo de recordarlo? La realidad es que cuando yo alcancé uso de conciencia, comprendí que para ella no era tanto el hecho de recordar el pasado, sino que tenía temor de que quedara en el olvido. Y esa añoranza nos queda en el corazón a cada uno de nosotros. Saber que cuando te mueres pasan 10 años y nadie va a hablar de ti y que se olviden, es triste. Pero saber que aún cuando te mueras siempre va a quedar una progenie que va a perpetuar tu ejemplo, va a perpetuar tu memoria, eso es algo muy agradable. Y la vida se va conformando de ciertas etapas. Un día te despides en la escuela, otro día despides a tus hijos y otros días alguien te va a despedir a ti. Porque la vida es una sucesión de eventos. El cuerpo envejece,
todo envejece, el carro se rompe, la casa se deteriora, las amistades se van, unas vienen, otras van, otras cambian y permanecen, los gobiernos pasan y eso es la vida. Un paseo. La Biblia describe la vida como una neblina que pasa y nos hace entender que estamos en esta tierra de paso. Este no es el hogar. Cuando vemos tantas cosas que están sucediendo, tantos infortunios, nos damos cuenta que este no es nuestra casa. Por eso es que no toleramos las despedidas, no toleramos las muertes. Por eso es que el anciano de 90 años, de 91 años, los jovencitos que tenemos acá de 80, 81 años, todavía están haciendo planes para el próximo año. ¿Por qué? Porque no entendemos que este es el final. Porque Dios colocó en nuestra mente un chip de eternidad. Porque no fuimos creados para cementerios, fuimos creados para jardines. No fuimos creados para hospitales, fuimos creados para caminar con Dios. No fuimos creados o diseñados para despedidas, fuimos diseñados para permanencias. Por eso lloramos cuando alguien se va, sufrimos cuando hay una pérdida, porque en nuestro corazón hay ese chip de eternidad. Por eso me gusta mucho la idea de pensar de que mi vida es, digamos, un guión de la mejor serie del Netflix del universo, ¿eh? Donde a mí me tocó protagonizar un capítulo dentro de esa serie. Y como toda serie, como toda película, como toda novela, hay un guión. Y todo guión tiene un inicio, tiene un conflicto, un desenlace y un final. Mi vida también tiene eso mismo. Pero no me da tristeza, ¿sabe por qué? Porque si entiendo que mi vida forma parte de un guión, de una gran serie, mi vida solo es un capítulo dentro de un gran libro, entonces entiendo que hay un guionista. Y el guionista de mi vida se llama Jehová de los ejércitos. Lo que indica que el Señor me ha colocado dentro del libro de una gran gama de capítulos como un capítulo más que debo yo formar parte dentro de esta historia. ¿Qué estás haciendo con el capítulo de tu vida? ¿Qué estás escribiendo dentro del guión mismo de tu propia vida? ¿Cómo interpretas la cosmovisión de lo que vives? No puedes juzgar un libro entero si solo te toca vivir un capítulo. Por eso dejemos que Dios tome el control del guión de nuestra vida para entonces las cosas alcancen otra dimensión y comenzar a vivir dentro de la dimensión de la sobrenaturalidad del Dios eterno. Dice el Salmo 23, en la casa de Jehová moraré por largos días. En otras versiones dice, viviré eternamente. Cuando dice en la casa de Jehová, David no se está refiriendo a la iglesia. Hay veces que lo aplicamos a la iglesia y es aplicable, pero dice, moraré por siempre o moraré eternamente. Nadie va a vivir aquí eternamente en este pedazo de tierra. No, cuando dice que moraré eternamente o para siempre o por largos días, se está refiriendo a la presencia de Dios. Se está refiriendo a esa casa paterna del Padre Celestial que Dios nos está preparando. De eso habla David, de la añoranza que tenemos cuando entendemos que no somos ciudadanos de este mundo. Por eso somos seres nostálgicos. Somos seres nostálgicos, extrañamos la casa de nuestros padres, extrañamos nuestra niñez, extrañamos, nos da tristeza el abrazo que no dimos, la palabra que callamos, el beso que retrasamos, la expresión de cariño que debimos haber dado y no dimos. Pero todas estas dificultades nos hacen entender, todos esos infortunios nos hacen entender que aquí no es el hogar, que aquí no es la casa. Esa añoranza interna en nuestro corazón nos hace comprender que hay algo más grande que nosotros mismos, que nos diseñó, pero no para vivir esta vida, sino para vivir una vida diferente. Por eso no nos adaptamos a este mundo. Y esa añoranza de eternidad no la tenemos por gusto, dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. Dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo, o en su tiempo Dios.
y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. Dios ha colocado eternidad en tu corazón. Dios ha colocado ese chip de para siempre, lo que nos hace entender que lo que está viviendo no es un punto final. Cuando despedimos a alguien no es la culminación de su vida, realmente es una pausa dentro del gran libro que le tocó a esa persona protagonizar. Tu vida y la mía es un espacio de preparación para una vida totalmente diferente. Y eso lo entendían perfectamente los cristianos del primer siglo, de que nada de lo que tienes te vas a llevar para la tierra nueva. Nada de lo que tienes, nada, esa cuenta bancaria que tanto estás preservando no te la vas a llevar para la nueva vida. La dificultad, eso por lo que estás luchando y está creando dificultad para acercarte a Dios, no te lo vas a llevar para el cielo. No te vas a llevar para la casa nueva, para la casa que Dios nos está preparando. La propiedad que está en litigio con tu pareja. La situación que estás creando por algo material entre tú y un hermano de iglesia, no te vas a llevar nada de eso. Y lo triste no es que luchemos por las cosas de la tierra. Lo más triste es que dediquemos más tiempo a preservar lo que no nos vamos a llevar a la tierra nueva que a trabajar en aquello que sí nos vamos a llevar para la tierra nueva, que es nuestro carácter, que es lo que somos por dentro. Es en lo que nos hemos convertido poco a poco. Dice Hebreos capítulo 11, verso 13 en adelante. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de regresar, pero anhelaban una mejor, y esto es la patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En la mentalidad hebrea, el mismo texto lo aclara, dice extranjeros y peregrinos. Es que en la mentalidad hebrea un extranjero no construía su identidad alrededor del lugar donde estaba, sino alrededor del lugar hacia donde pertenecía. Y ellos pertenecían a un reino superior al que estaban. Como igual perteneces tú a un reino totalmente diferente, al reino celestial. Y muchos cristianos sufren porque intentan echar, o muchas personas sufren porque intentan echar raíces en un entorno en el que no van a estar para siempre. Y por eso es que aparecen problemas entre matrimonios, porque uno no le devolvió el dinero que su esposo o su esposa le prestó. Por eso hay problemas entre familiares que pelean por una propiedad. Por eso hay problemas entre vecinos que están peleando por 20 centímetros de tierra. Por eso hay gente que tiene situaciones en todos lados, peleando por cosas que no se van a llevar. Y eso nos hace crear un lastre en nuestra vida que limita nuestra felicidad. Qué triste, dice Filipenses 3, 20. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero vivimos como ciudadanos de una tierra que va a tener su fin. Y claro, vivimos en esta tierra, pero somos como los primeros cristianos, peregrinos, extranjeros. Y Pablo se lo escribe a los de Filipo. Filipo era una tierra de Macedonia que pertenecía a Roma, pero realmente pertenecían a Roma porque fueron invadidos, pero eran de la tierra de los antiguos griegos. Entonces Roma invade y toma esta tierra macedónica y agarra a Filipo y lo hace romano, pero por adopción, no por origen.
De manera que los ciudadanos de Filipo tenían doble ciudadanía. Vivían como romanos, comían como romanos, se vestían como romanos, pero no eran romanos de origen. ¿Por qué? Porque tenían un origen diferente. Y Pablo toma esta visión para aplicarla a el pueblo de Dios. Vivimos en esta tierra, vivimos en este país que nos ha abierto las puertas, gracias a Dios. Respetamos sus leyes, quizás hasta comemos su comida, respetamos su cultura, participamos en ella, pero no somos de aquí. Somos del cielo. Somos ciudadanos del cielo, de un reino superior totalmente distinto. Es como todos nosotros vinimos de otro país. Llevamos en este país unos 20, 40, otros 30, otros 3 años y medio como yo. Y gloria a Dios por eso. Y por mucho que alcances la ciudadanía americana, por mucho que alcances involucrarte en la cultura, aprender el inglés sin ningún tipo de acento incluso, siempre te vas a sentir como extranjero. Porque vas a extrañar tus raíces, vas a extrañar el dominó en la esquina con los vecinos, vas a extrañar aquel de la esquina gritándote y saludándote, los muchachos corriendo por el barrio descalzo, por lo menos como es en mi país, y en chori, y pidiendo cosas y hablando y jugando. Vas a extrañar las conversaciones con la gente del barrio, te vas a sentir como extranjero siempre, aunque lleves 40 años en este país. Y eso mismo pasa con nosotros. Todos tenemos una especie de nostalgia en nuestro corazón cuando se trata de la eternidad. Cristianos, musulmanes, ateos, santeros, lo que sea, todos están persistiendo en la idea de una vida eterna, la eterna juventud. Siempre están obsesionados con el más allá, aunque no crean en eso. ¿Por qué? Porque fuimos creados para eso. Fuimos creados para eso. Por eso nadie, por muy ateo que sea, nadie se resiste antes de morir a una oración. He asistido a personas en hospitales en su etapa final que no quieren saber de Dios. En toda su vida han renegado de Dios. Es más, lo han hasta atacado y me han llamado y me han dicho, venga para que haga una oración por fulano que ya va a morir. Oh, y aceptó que llore. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos esa nostalgia en el corazón, ese llamado de eternidad. Y ese es el momento que Dios usa para atraerlo a Él, perdonarlo y salvarlo. Eso es lo que quiere Dios. Y siempre vas a añorar tus raíces, siempre. Y siempre vas a tener un vacío en tu corazón si no dejas que Jesús entre a Él. Por eso el actor que ganó 5 Oscars, puso sus Oscars allí encima de la repisa. El coleccionista que es enfermo a coleccionar grandes obras, ya logró el Van Gogh que quería, logró la obra de Johannes Werner que él quería, pero no es feliz. El millonario que ha tenido éxito en toda su vida en cuestiones económicas, cuando termina no es feliz. ¿Por qué? Porque siempre queda un vacío en nuestro corazón. Porque nuestro propósito no es hacer dinero, nuestro final no es volvernos millonarios, ojalá. Falta que hacen unos cuantos millonarios acá, pero ese no es nuestro final. Nuestro propósito no es ese. Entonces, nuestro propósito es vivir una vida de tránsito sabiendo que estamos preparándonos para la vida que realmente nos pertenece, que es la ciudadanía del reino de los cielos. Pero mucha gente no sabe para qué vive. Hay mucha gente sin propósito en la vida. Y en el mejor de los casos, gente que no conoce cuál es su propósito, y cuando no sabes cuál es tu propósito, comienzas a vivir por sustitutos, comienzas a vivir por propósitos prestados. Entonces crees que el dinero es tu propósito, el trabajo es tu propósito, una gran familia es tu propósito. Y cuando tienes todo eso, sigues frustrado. Cuando tienes todo eso por lo cual tú has luchado, sigues bloqueado. Hay algo que falta por llenar. Y ese vacío que falta por llenar se llama Jesucristo. El único que puede llenar ese vacío se llama Jesús. Nadie más. Nadie más. Jesús cuenta la historia de un muchacho millonario. De un millonario. No tenía necesidad de nada. Tenía una organización, tenía millones, tenía ropa de marca,
perfumes de élite. Y un día entra en trance con la familia y dice, no, me voy de aquí. Y agarra su Ferrari, se monta en su Ferrari y sale lejos de su casa. Pero en poco tiempo derrocha todo lo que tenía. Acaba con el Ferrari y tiene que vender hasta la ropa de marca y termina en los corrales con los cerdos, comiendo la comida de los cerdos. Y allí entonces dice la palabra que vuelve en sí y comienza a añorar la comida de su papá. Empieza a extrañar el arroz con gris, con yuca y mojito, y la ropa vieja que le hacía su padre, y el rabo encendido que le ponía en la mesa. Cuando les toque predicar a ustedes, hablen de pupusas y hablen de tacos y otras cosas. Me tocó predicar a mí y el hijo pródigo es cubano, ¿ok? Entonces empezó a extrañar toda la comida que le hacía el padre, la vida que tenía con papá. Y dice la Biblia, y volvió en sí. Interesante que Jesús diga, y volvió en sí. Si dice que volvió en sí, es que de ahí para atrás estaba viviendo fuera de sí. Y eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el pecado. Te pinta una escena atractiva. Cuando caes en el jamo de él, entonces comienza a deteriorar todo lo que tiene que ver contigo. Y cuando pasa el tiempo, cuando menos te lo esperas, que te miras al espejo, no te reconoces. Ya no eres tú. Por eso hay matrimonios que dicen, ¿en qué momento nos convertimos en lo que somos? ¿Cómo yo llegué a este punto? Cristianos que se miran al espejo y dicen, pero yo recuerdo cuando yo esperaba el momento para ir a la iglesia, contaba las horas del día para orar, para leer la Biblia, hacer el año bíblico, para participar en las cosas de la iglesia y perdí ese primer amor. ¿Cuándo fue? Fue poco a poco. El pecado lo que quiere es deteriorar lo que tú eres. ¿Y qué tú eres? La misma imagen de Dios revelada en ti. Dice que fuiste creado conforme a su imagen y semejanza. Y el enemigo lo que quiere es tenerte esquinado, triste, apesadumbrado, llorando, sufriendo, lamentando lo que has hecho, culpándote por lo que haces. Así te quiere el diablo. Y con vergüenza de ir a Dios a pedir perdón. Así te quiere el diablo. Sin embargo, Dios es diferente. Dice que cuando el hijo pródigo llega donde está el padre, el muchacho le tenía un discurso preparado y el padre lo interrumpió. ¿Y sabes lo que lo hizo reflexionar de verdad a ese muchacho? La muestra de amor de su padre. Le dijo, ya, no siga el discurso, vamos a hacer fiesta. Y le puso el anillo de la familia, le puso sandalias de la familia, le puso también el manto de la familia. ¿De quién era el manto, las sandalias y el anillo? No era del hijo pródigo, él lo había perdido todo. Era del padre. El padre le puso su manto, sus sandalias y su anillo. Y hoy, en esta mañana, tarde ya, Dios quiere hacer lo mismo contigo. Dios quiere que vuelvas y entiendas que no es el final. Dice Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2. Dice, si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Hermanos míos, cuando dice pon la mira, lo que está diciendo Pablo es que redirecciones tus pensamientos hacia el reino prometido. Que redirecciones tus acciones hacia el reino prometido. Que entiendas que estás de paso. Abraham vivía ¿en qué? En carpas, como peregrino. ¿Y era porque no tenía dinero? No. Es porque entendió que estaba de paso acá. Que su tierra no era donde pisaba, sino la Canaán que Dios le había prometido. No permitas que tu matrimonio se deteriore por cosas que vas a dejar en esta tierra. No permitas que caigas en vergüenza por defender asuntos y cosas que se van a quedar acá. No eres ciudadano de este mundo, de esta vida de dolor y de miseria. Tienes una ciudadanía superior. Lo que te dieron fue un visado permanente aquí en la tierra, pero tienes un pasaporte superior a todos los pasaportes terrenales, que es un VIP directo al reino prometido. Pero somos seres olvidadizos. Estuve leyendo una estadística donde le preguntaban a la gente
Dos cosas. ¿Qué prefieres? ¿Morirte ahora con la seguridad que vas a ir con Cristo o esperar 10 años más de vida? La gran mayoría pidió esperar 10 años más de vida. Es que no estamos conectados con Dios. Estamos haciendo raíces profundas en este mundo donde no nos vamos a quedar. Vamos a desaparecer en cualquier momento. Cuando es otro el que le tocó el cáncer, le damos esperanza y decimos es natural. Pero cuando nos tocó a nosotros decimos, ¿por qué a mí? ¿Sabes por qué? Porque no fuimos diseñados para sufrir. No fuimos diseñados para ver la muerte como normal, la enfermedad como normal. Este mundo es un fango, un lodo. Por eso Jesús dice, ten primero el reino de Dios, tu ciudadanía primero, y después todas las cosas te serán dadas. Si no es en esta tierra, es en el reino al que perteneces. Pero yo te pregunto, iglesia, ¿dónde ha quedado Cristo en tu vida? ¿Dónde? Esta vida se resume en un guión entre dos fechas, en una lápida, un cementerio. Esa es la vida. La vida es eso, un resumen de una fecha de nacimiento y una fecha de muerte en la lápida de un cementerio. Y nos creemos inmortales, invencibles, incorruptibles. Tu única salvación se llama Jesús. No tienes otra salida. Por eso el llamado en esta mañana es que vuelvas a Cristo. Que entiendas que lo más importante es Jesús y el reino al cual tú perteneces. Por esas venas que Dios creó en ti, corre la sangre del reino prometido. Y puede ser que alguien se haya ido de la iglesia. Alguien esté viviendo una vida difícil. Puede ser que en este momento incluso tú mismo estés siendo preso de una adicción, de algo que te tiene amarrado, algún pensamiento que te esté torturando en tu cabeza. Quizás tu vida no se parece en nada a lo que soñaste hace 20 años atrás. Quizás no has logrado ni la mitad de las cosas que te propusiste o perdiste todo lo que te propusiste y lograste. Quizás se han ido varios seres queridos en el camino. Quizás te estés enfrentando con un certamen médico de un cáncer en un seno o un familiar atravesando una situación bien compleja que te hace sufrir. Yo te digo, yo sé que es duro. Yo sé que es duro. Pero si las cosas te están yendo de esa manera de este lado del sol, te digo que hay una esperanza bienaventurada del regreso glorioso de Cristo. El enemigo quiere que creas que se demora. Un día se reunieron, hay una fábula, dice que se reunieron todos los demonios para ver cómo van a hacer caer al ser humano. Y uno dice, allá vamos a ponerle tentaciones. Dice, no, le ponemos tentaciones, dice el diablo al demonito. Le ponemos tentaciones, entonces después van a Cristo y se refuerzan. Y dice otro, no, vamos a ponerle estas trabas en cuanto al carácter. No, van a Cristo y resuelven el carácter. Tenemos que buscar una trampa para que se pierdan totalmente. Y todos los demonios dando sus opiniones. Pero había un demonio allá calladito de atrás. Y dice que el enemigo le dijo, ¿y tú por qué no has hablado? Dice, tengo un plan. ¿Cuál? Decirle que Cristo no va por ellos. No, eso es un error. Vamos a decirle que Cristo viene. ¿Cómo que sí? Sí. Vamos a decirle que Cristo viene, pero que se demora. Vamos a decirle que Cristo viene, pero que se demora. Y así van perdiendo las fuerzas. Van a ir a la iglesia sábado tras sábado, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, hasta que se acostumbren a las cosas espirituales y vean los asuntos espirituales como algo común. Se relacionen tanto con las cosas de Dios que las vean como cualquier otra cosa más. Y vayan a la iglesia y en vez de estar mirando un sermón de parte de Dios, lo que van a estar es en el celular viendo Facebook o hablando testeando con cualquiera. La palabra le pasa por delante y no la van a agarrar. Vamos a decirle que Cristo viene tarde, que va por ello. ¿Por qué se demora? Para que dejen de creer o para que crean
y pierdan su salvación. Y aplacen su decisión. No, cuando me gradúe de la universidad me entrego. No, cuando encuentre el hombre de mi vida me entrego. No, cuando pase esta situación yo prometo que me entrego. Y un día de esos los sorprendemos con la muerte y no les dio tiempo. Por eso yo te digo, hoy es el día de salvación. Este es el día que hizo Jehová. Echemos afuera todo lastre, dice Pablo, que nos hace el camino más lento y más pesado hacia la tierra prometida. Amigos que no suman nada. Redes sociales que solamente nos hacen perder horas en el teléfono. Dejemos fuera todo tipo de circunstancias en las que nos hemos involucrado. Batallas que estamos peleando que no son nuestras. Y centrémonos en la única fuente de salvación que es Jesús. Nadie puede hacer por ti lo que Jesús puede hacer. Ni un terapeuta, ni un médico, ni un psicólogo, ni nadie, ni el pastor. Nadie. Jesús es tu única solución. Y cuando tú entiendas eso, entonces Dios te dará una misión y esa misión va a resucitar tu vida. Deja fuera esa relación que te está restando. No te suma nada. Deja fuera esos comentarios que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Esos pensamientos que solo te culpan, que te roban el gozo. Y ven a Jesús. Yo quiero saber si tú estás dispuesto en esta tarde a recibir a Jesús como tu Salvador y tu ayuda idónea para no perder esa ciudadanía. Puedes ponerte de pie. Pueden venir aquí adelante todos los que quieren que ore por ellos para una reconciliación con el reino, para una renovación de nuestro pasaporte, porque quizás hay alguien esta tarde que ya se le venció el pasaporte. Venga aquí al frente, venga aquí al frente. Los que están más adelante, péguense más para que vengan más. Si se te venció el pasaporte de la tierra prometida, ven, vamos a restaurar ese pacto con Cristo y hoy vas a irte a tu casa con un pasaporte nuevo, no americano, uno mejor, uno más grande que ese de la tierra prometida. Vamos a orar. Santo Rey que estás en el cielo, mira esta congregación de hermanos que están aquí adelante, pidiendo desde lo más profundo de su corazón que los llenes de tu gloria. Tienen problemas, preocupación, situaciones adversas en su vida, obstáculos que no pueden superar. Y les duele, sufriendo. Algunos están pasando por pérdidas. Otros están en luto, no solamente de un ser querido que perdieron de manera abrupta, sino también en luto de una relación. Tienen áreas grises en su corazón, sentimientos que están sintiendo, que están sufriendo por aquel que se fue, por el otro que no lo quiere, por la economía que no les alcanza. Preocupados también, Señor, con los biles que tienen que pagar, con los papeles que no les llega, con todos. Otros con enfermedades, ellos mismos, hijos en problemas, inclinaciones. Yo te conozco, Dios, y he visto todas las obras lindas que tú has hecho. He visto personas salir de drogadicciones. He visto alcohólicos convertirse en grandes líderes para el reino. He visto personas ateas sin fe ser ejemplos espirituales en todo lado. He visto matrimonios restaurarse. He visto personas sanarse. He visto desahuciados médicamente recuperar la salud de un modo inexplicable. He visto iglesias unirse, familias reconciliarse. He visto personas restaurarse, aceptarse. Haz el milagro en esta tarde, Señor, con tu pueblo. Responde cada oración que se está elevando en cada corazón en este momento. Tú los puedes escuchar, yo no. Te los entrego con la seguridad de que tú estás obrando. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús lo pido. La iglesia lo cree y dice, amén. Que Jehová te bendiga. Hoy no hay padlack, ¿ok? Los espero a la salida. La salida será organizada. Tómese.